Bienvenidos hermanos al programa Gotas de Fe y Amor con tu hermano católico César el Profe. Continuamos con el cuarto tema sobre la oración. Hemos dividido en varias secciones el tema de la oración para poder ir reflexionando cómo orar, cuáles son las técnicas que se pueden usar para aprovechar una mejor oración. Quisiera hablarte de unos puntos que el fray Bernardo Moncada, ha compartido con nosotros a través de YouTube y que sería bueno retomarlos porque son elementos importantes que muchas veces nosotros los ponemos en práctica, pero no conscientemente, sino de una manera inconsciente. Y Fray Bernardo Moncada es un misionero mariano que se encuentra en la diócesis de León y que es un gran predicador, un gran orador, y pues basado en la experiencia de este hombre de Dios, de este sacerdote, pues quiero hablarte un poco sobre lo que ya hemos venido hablando sobre la oración permanente, la oración constante, la importancia de orar en todo tiempo. Y pues él divide esta sesión de armas de la fe o herramientas para tener una mejor fe y así no caer en la tentación, en los puntos que a continuación te detallaré. Uno, se habla de que siempre en toda oración hay que nombrar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, la palabra Jesús es una palabra, es un nombre poderoso porque es el nombre del Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Cuando envió a sus discípulos y aquellos discípulos regresaron de misionar, sobre todo aquellos los 12, llegaron a leer y le decían: Señor, en tu nombre se sometieron muchos demonios, en tu nombre curamos a muchos paralíticos. De esta manera podemos darnos cuenta de que el gran poder de Jesucristo nuestro Señor es grande y su nombre es poderoso. Así es, hermano, hermana, te invito a que siempre, cuando no te salgan oraciones formuladas grandes, pues solo con invocar el nombre de Jesucristo, los demonios se corran, ¿verdad? Solo con invocar el nombre de Jesús. Te invito pues de que hagas un rosario de 50 cuentas, y si no tienes la técnica para rezar el rosario, pues repite 50 veces de corazón: Jesús, Jesús, oh Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Y al escuchar este nombre sagrado, este nombre de nuestro buen Dios, nuestro buen Jesús, pues los demonios se corren, no soportan escuchar el nombre de Jesús. El segundo punto sobre la oración es sobre todo orar y rezar por tu sangre hemos sido sanados, por tu llaga hemos sido salvados. Esta oración pequeña es una oración bíblica. Sabemos nosotros que por Jesucristo derramó su sangre por nosotros, ¿verdad? Fue acribillado, fue totalmente, despiadadamente torturado después de una noche entera de latigazos, de golpes, de patadas, de escupidas, de un martirio total, un martirio que fue al extremo. Sin embargo, él sufrió, ¿verdad?, grandemente. Esas llagas son sagradas, esas llagas poderosas, si nosotros las invocamos, las llagas de sus manos, las llagas de sus pies, las llagas de su costado, esas 5 llagas. Hay un santo rosario sobre las llagas de Jesús. Y solo con el hecho de que nosotros invoquemos: por tu sangre hemos sido sanados, por tu llaga hemos sido sanados, por tu sangre hemos sido salvados. Mira qué milagros que hacen mucha gente solo con invocar con fe
las llagas de nuestro Señor Jesucristo y su sangre se han curado de cáncer, de enfermedades graves. Así, hermano, que invoquemos el nombre de Jesús, invoquemos sus santas llagas, la llaga de su mano derecha, la llaga de su mano izquierda, de su pie derecho, de su pie izquierdo, la llaga del costado que fue atravesada por una lanza donde emanó agua y sangre. Un tercer elemento importante es leer las Sagradas Escrituras, leer la Biblia. Cuando un cristiano católico o un cristiano en general lee la Biblia, el demonio se retuerce porque no le gusta de que todo cristiano esté leyendo la palabra de Dios. Y mira qué curioso esto. Cuando Jesús estuvo en el desierto 40 días, el diablo tentó a Jesucristo, ¿verdad? Y para que te des cuenta, el diablo conoce muy bien las escrituras. Sin embargo, pues nosotros debemos de conocer las escrituras para no dejarnos tentar, porque existe mucha gente que están disfrazadas de cordero, que manejan citas bíblicas, que llegarán a ti con intenciones malignas y tratarán de arrebatarte tu inocencia espiritual, tratarán de sacarte del rebaño del Señor. Así pues, hermana, hermano, tienes que ir leyendo la Biblia poco a poco. Parece difícil, a veces nos asustamos, solo con ver el volumen de la Biblia nos da pereza, y esto es un pecado. Y es lo que hace el diablo, darte pereza, para que no toques ese libro sagrado, porque en ese libro sagrado está la salvación. Así que vayamos poco a poco, leamos, como te decía yo, ¿verdad? Un día un versículo, otro día otro versículo. Es recomendable que empecemos con el Nuevo Testamento, con los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después vienen las cartas de San Pablo, después vienen Hechos de los Apóstoles, después viene la carta de San Juan, de Pedro, y así, ¿verdad? La de San Judas, cartas pastorales de cómo debían trabajar en las diferentes iglesias que se habían fundado en todo el territorio cuando Jesucristo ya había partido a la casa del Padre. Y posteriormente pues tenemos ya de último el Apocalipsis. Pero te recomiendo que inicies con Mateo, con uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Ir poco a poco haciendo una lectura. Un día agarra un capítulo y de ese capítulo pues léete unos 4 o 5 versículos, medita uno en todo el día, pregúntate qué me quiere decir el Señor en este versículo a mí. Otro elemento importante, otra herramienta para fortalecer nuestra oración y no caer en las tentaciones del maligno es la oración y el ayuno. Le decía Jesús a unos discípulos que estaban tratando de sacar un demonio muy fuerte, y le dijeron: Señor, hemos orado y no hemos podido. Entonces Jesucristo dijo: hay demonios que solo se pueden combatir con el ayuno y la oración. Por tal motivo, hermanos, nosotros tenemos que incrementar nuestra oración, fortalecer nuestra oración, ayunar, porque en el ayuno se fortalece el espíritu. Entonces, el ayuno y la oración tenemos que irlo fortaleciendo, lo tenemos que ir practicando. La iglesia te invita a ayunar lunes y viernes. En Semana Santa te invita a hacer ayunos. Pero el ayuno tiene que ir acompañado de la oración con un propósito de enmienda, ¿verdad? Y cuando ayunes, dice el Señor, no pongas como los hipócritas tu cara triste. Al contrario, cuando tú ayunas no debes divulgar que estás ayunando, estar más alegre, estar más positivo. San Juan Bosco era un santo de los jóvenes. Cuando hacía oración, cuando ayunaba, porque había muchos problemas, sus muchachos lo miraban más alegre. Y los salesianos, los colaboradores de San Juan Bosco, sabían: Don Bosco tiene algún problema,
porque hoy anda más alegre y radiante, precisamente porque cuando don Bosco se ponía en ayuno y oración, irradiaba alegría, irradiaba su santidad para poder pues poner y salvar a estos muchachos, porque el lema de él era: dame ánimas y llévate lo demás. Además del ayuno y la oración, que son grandes herramientas para fortalecer tu templo espiritual, para combatir al demonio, tenemos que practicar los sacramentos. Sabemos que existen 7 sacramentos y que nosotros los laicos, ¿verdad?, los que no somos ni religiosos ni sacerdotes, sino que somos miembros de la iglesia, que participamos de ella con nuestro sacerdote, pues tenemos el bautismo, tenemos la confesión, la comunión, tenemos la orden sacerdotal, que es para cuando a un sacerdote lo nombran, le imponen las manos y se vuelve un siervo de Dios. Tenemos también la unción de los enfermos. Y así pues, hermanos, tenemos todos estos 7 sacramentos que fortalecen la vida en el Espíritu. Los sacramentos son signos visibles de una realidad invisible. Mira, nosotros tenemos que confesarnos, limpiar nuestra alma del pecado. Y para eso Dios dejó pues a los sacerdotes para que en persona Christi nos confiesen y nos liberen de esos pecados, porque recuerda que Jesucristo dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado y lo que desates quedará desatado. Refiriéndose pues a el sacramento de el perdón de los pecados. Entonces nosotros tenemos que ser, como buenos cristianos, fieles practicantes de estos sacramentos. Como bautizados, como hijos de Dios, tenemos que comulgar, ir a misa los domingos. Si podemos ir otros días, mucho mejor todavía. Tenemos que alimentarnos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo para fortalecer nuestra alma, fortalecer nuestra vida espiritual. También tenemos que cada cierto tiempo confesarnos para liberarnos de los pecados y estar en gracia divina. Y así pues hay que casarse, no solo rejuntarse. Hoy en día se ha perdido mucho esta práctica del sacramento del matrimonio, de casarse. Pero no es bueno a los ojos de Dios. El que quiere casarse, el que quiere tener su pareja, tiene que casarse para recibir la bendición de Dios. Y quien recibe la bendición de Dios a través del matrimonio tiene muchas bendiciones. Así que hay que practicar los sacramentos, hay que casarse, los muchachos, muchachas, los jóvenes que están por ahí, hay que casarse para poder estar en gracia de Dios. O bien, tomar un compromiso. Si tu pareja no se quiere casar, pues hacerlo entrar en razón que hay que casarse. Y si no, pues decirle: mira esposo, mira amado, mira amada, yo no puedo seguir así, necesito casarme. Y si no, pues vamos a vivir como hermanos, porque no podemos estar rejuntados. Tenemos que casarnos. Son mandamientos divinos de la ley de Dios. Hay que visitar a Jesús sacramentado en la capilla. Allí está Jesús en la Santa Hostia. Doblar rodillas, hermanos, para que tengamos fuerza, fortaleza espiritual. Otro elemento, otra herramienta que este fray nos invita es el Santo Rosario bíblico. Rezar el rosario e ir meditando los misterios. Sabemos que existen unos 4 fórmulas de los misterios. Están los misterios gozosos, los gloriosos, los dolorosos y los misterios
luminosos. Y en cada uno de estos misterios del Santo Rosario, pues se va reflexionando sobre la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos edifica porque nos hace crecer en la fe, nos hace leer la Biblia, nos hace alimentarnos más de la palabra de Dios. Así es que, hermano, tenemos pues estas 6 herramientas, te las repito. 1, acordarnos de Jesús, invocar la palabra, el nombre de Jesús. Al nombre de Jesús toda rodilla se dobla, los demonios huyen, tienen miedo. 2, invocar: por tus llagas hemos sido sanados, por tu sangre hemos sido liberados. Mira, si tú haces eso con fe, te librarás de muchas enfermedades, verás que son los milagros. 3, leer la palabra de Dios, la Santa Biblia, ir por lo menos un versículo diario, irlo leyendo, irlo meditando, irnos apropiando de él, para que nosotros entremos en gracia y evitemos las tentaciones. 4, el ayuno y la oración. Recuerda, ayunar para fortalecer, porque hay demonios que solo se vencen con ayuno y oración. 5, los sacramentos, ya sabemos, ¿verdad? Ir a visitar la iglesia, confesarse, comulgar, casarse, aquellos que están con el propósito de tener su pareja, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal. Y por último, pues el Santo Rosario. El Santo Rosario es un arma poderosísima para vencer las tentaciones. La Virgen está hablando a través de todos los tiempos. Hace unos días, el 7 de julio, en Brasil, la Virgen María dijo que vendrán tiempos difíciles y que con la oración, el ayuno y los sacramentos tenemos que vencer esas dificultades, que vendrán tiempos difíciles para los sacerdotes, para los religiosos, vendrán tiempos difíciles para los cristianos católicos laicos como tú y yo, pero tenemos que aferrarnos en la fe, aferrarnos en las Sagradas Escrituras, en las oraciones, en el ayuno, en la lectura bíblica, en creer a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Hasta aquí este video, que Dios te bendiga, recuerda orar.